From solving grand challenges to finding practical solutions, NI's been helping engineers and scientists test, measure, and control the world around us for 40 years. During that time, our customers have used NI's integrated, platform-based approach to build an endless list of innovative and awe-inspiring applications. But for the people who benefit from these efforts, it's something more personal, more real. It's about reducing milk spoilage in rural India, improving the lives of those battling cerebral palsy and helping stroke victims regain movement, programming the world's first semi-autonomous vehicle for blind drivers, using data to save lives at sea, unlocking the mysteries of our universe. It's about making an impact. The kind of impact that results in safer transportation, saves the lives of children battling heart failure, and creates new methods of wireless connectivity and communication. The kind of impact that leaves behind lasting solutions. Solutions for better environmental monitoring. Solutions for better disaster communication and relief. Solutions for life. Solutions for you. "40 years and counting. We can't wait to see what happens next." Bien, hola, buen día a todos. Gracias por asistir a esta presentación de Rodrigo. Les voy a hablar un poquito nomás de nosotros. Mi nombre es Numa Rey, soy parte del equipo de Coacin Instrumentos ya hace más de 27 años y desde entonces nos dedicamos a lo que es test and measurement, o sea, medidas y pruebas, instrumentos, prácticamente en forma exclusiva. Y desde que yo estoy acá en Coacin, estoy viendo los catálogos y los materiales de una compañía que tenía mucha fuerza entonces y tiene mucha fuerza hoy también, que es National Instruments. Pero de eso les va a hablar Rodrigo. Yo por ahora nomás quería ponerme a disposición para lo que pueda ayudar localmente y mostrarles un poco, digo, nuestros datos para que los tengan presentes. Somos Coacin Instrumentos, soy director, gerente general, y bueno, simplemente agradecerles su participación en esta presentación y dejarlos con Rodrigo, que va a hacer una buena presentación de National Instruments y después del tema que nos ocupa el día de hoy. Buen día, Rodrigo, adelante. Excelente, gracias Numa. Buen día a todos y desde pronto me gustaría agradecer este espacio, agradecer a la Electromagazine y a nuestro aliado Coacin por el nombre de Numa. National Instruments, como pudieron mirar en el video que pasó hace un minuto, tiene una variedad de aplicaciones muy grande. Hay muchas aplicaciones relacionadas a parte de medición, desde mediciones automatizadas, pruebas y muchas otras para diversos tipos de industria. Hoy específicamente me gustaría compartir esta una hora con ustedes pasando por una temática que es muy fuerte en los últimos años, que es la parte de monitoreo de condición de máquina. Como presentó Numa, muchas gracias. Yo soy Rodrigo Schneider, soy gerente de canales para el Cono Sur de National Instruments y voy a hacer esta presentación para ustedes. Yo estoy con la compañía hace 10 años, ubicado en la oficina de Brasil y trabajando desde el año pasado con esta región que es bastante importante y bastante diversa. Voy a sacar el video y compartir mi pantalla para empezarmos con las diapositivas. Ahí está.
Entonces, la temática de hoy, la idea es explorar con ustedes cuál es la necesidad de mediciones y monitoreo en línea en las industrias de manufactura, industrias de proceso, y qué hay en términos de tecnología para eso, especialmente cuál es la tecnología que ofrece National Instruments para estos casos. Para empezar, me gustaría pasar por la necesidad de hacer monitoreo. ¿Por qué se busca monitorear activos, monitorear máquinas? ¿Cuáles son las razones de eso que buscan los clientes que están a implementar un monitoreo en línea de sus activos, tener monitoreo por todo el tiempo de sus máquinas? Se resume mucho en estos 3 puntos, que es aumentar el rendimiento de sus activos, de sus máquinas, reducir costos, especialmente costos de manutención, de mantenimiento de las máquinas, evitar cuestiones de que la máquina tenga una falla y esta falla influencie el costo de operación de la empresa, y al fin también reducir riesgos y aumentar la seguridad de los empleados, reducir una falla que pueda traer un accidente, pueda traer un problema a las personas que están trabajando en esta empresa. Este es un resumen muy importante, y por estos 3 pilares se implementa estrategias de manutención, de mantenimiento más avanzadas, más inteligentes. Una de las estrategias que está bastante fuerte hoy es monitorear los activos por todo el tiempo, aprender cómo este activo se comporta, cómo es la operación de este activo en una condición normal, y al momento que las condiciones normales empiezan a cambiar de este activo, tener la capacidad de proveer una falla, hacer una previsión antes de que la falla se suceda, tener esta posibilidad de actuar de forma planeada y antes que esto sea una ocurrencia importante. En esta dirección hay algunos estándares en el mercado que ya están agregando normatizaciones técnicas y indicaciones de que tanto es sí importante hacer el monitoreo de condición de forma continua, en línea, llamamos, cuanto indicar técnicamente qué es importante monitorear de cada tipo de máquina. Aquí hay una lista, después vamos a compartir estas diapositivas con ustedes, y solo en un resumen, 2 puntos que son bastante interesantes. La ISO, hay una versión que es la 55000, que está enfocada en el gerenciamiento de activos, y los capítulos 2 y 3 de la ISO 55000 están enfocados en monitoreo de condición. Es importante, si la empresa va a buscar esta nueva certificación ISO, van a necesitar de alguna forma mostrar, garantir que los activos más importantes están monitoreados. Y hay también el mantenimiento centrado en fiabilidad, se llama mucho en el mercado RCM, la sigla en inglés, que busca mucho hacer monitoreo de condición, y en casos de fallas, en casos de posibles problemas que puedan tener ustedes en las máquinas principales, hacer análisis de causa raíz, root cause analysis. Estos son puntos y estrategias bastante modernas, bastante nuevas, que pueden ustedes apoyar, y donde siempre en esos casos el monitoreo de condición va a ser una herramienta para llegar a este mantenimiento más inteligente. Voy a pasar un poquito de qué hay en National Instruments, y en conjunto cuál es la estrategia interesante, la estrategia de mercado para hacer monitoreo en línea y agregar esto a la parte corporativa de las empresas. Y nosotros en National Instruments, en NI, que llamamos solo NI en inglés, en NI
trabajamos con monitoreo de activos, monitoreo de vibraciones en máquinas ya hace más de 20 años. La compañía está en mercado hace más de 40 años, pero en esa temática de monitorear vibraciones y ayudar a los clientes a hacer una manutención más inteligente es una temática que trabajamos hace más de 20 años. Entonces, ese es un punto que queda importante y agrega la experiencia que tiene la compañía para compartir con ustedes. Entonces, ENAI para el monitoreo de activos, usualmente trabajamos con clientes que están buscando mejorar su productividad, mejorar la condición de sus máquinas, hacer con que siempre, en todo el tiempo, cada máquina está proveyendo lo mejor que es posible para el negocio. Aprovechar las herramientas que ya están existentes. Entonces, muchas veces las industrias, sea por ejemplo una usina de generación de energía, por ejemplo, usualmente ya tiene sistemas de seguridad en sus turbinas o sistemas de automatización industrial, y es importante no perder lo que ya está. El sistema de seguridad o el sistema de automatización ya va a tener algunas variables monitoreadas por parte de estos procesos de seguridad o de automatización. Entonces, es importante para estos clientes aprovechar estas herramientas que ya están, estas variables que ya están monitoreadas, y solamente agregar algo más, agregar una vibración, agregar algunas mediciones en las máquinas y usar estas otras variables. También buscan muchas veces administrar menos herramientas de software, estandarizar lo máximo posible en menos herramientas para tener tanto menos costos con software, como también tener un trabajo más pequeño de capacitación de su equipo, de sus ingenieros, de sus técnicos con diferentes herramientas. Entonces, cuanto el menos cantidad de herramientas, lo más sencillo se queda administrar el negocio como un todo. Y eliminar datos inútiles. También ese es un pilar más nuevo que actualmente se queda cada vez más fácil tener disponible mediciones de variables en sus máquinas, poner adquisición de datos en su industria, pero muchas veces se adquieren muchos datos y al final, si no tenemos capacidad de hacer evaluación, análisis en esos datos, esa va a ser informaciones inútiles. Es importante que tengamos agregado a la adquisición de datos la capacidad de analizar esto y llegar a una información que se quede valiosa para el mantenimiento, para la administración de la industria. Entonces, esos son los pilares, y buscando trabajar en estos 4 pilares, nosotros tenemos herramientas que van desde el equipo para hacer medición en el sensor, adquisición de los datos, pasando por software embebido que va a estar cerca de la máquina, llegando también a software, herramientas que van al nivel corporativo. Entonces, una de las posibilidades es mejorar la productividad por medio de diagnóstico remoto. Sacar estas señales que decimos que están cerca de las máquinas, digitalizar esta información, registrar y proveer la información de forma gráfica, de forma procesada a los técnicos, a los ingenieros de mantenimiento, que van a sacar esas informaciones y llegar a un diagnóstico, a evaluar si la máquina está cambiando su productividad, su situación, o está en una condición normal. Esto, un beneficio muy importante que trabajamos con nuestros clientes, es permitir este diagnóstico de forma remota, que no necesite este ingeniero, este técnico, ir a las máquinas para hacer la colecta de datos, que es algo muy común en las estrategias tradicionales de mantenimiento, tener las rutas de colecta de datos. Otro punto muy importante, les comenté, es una vez que tenemos esas informaciones digitalizadas, analizadas y disponibles, es que eso se conecte
a el software corporativo de la empresa. Entonces, que los directores, los gerentes tengan esas informaciones de mantenimiento en sus manos para administrar de mejor forma el negocio, para tomar las decisiones de cuándo deben implementar una mejoría en la plataforma de manufactura o de proceso, o deben implementar una diferente estrategia de mantenimiento. Ese tipo de información los gerentes, los directores pueden tener si la información de mantenimiento, la información de monitoreo ya procesada y de forma cualitativa es presentada a estos directores, a estos gerentes. Es importante y aquí ya ustedes pueden mirar en la diapositiva algunos nombres. El nombre InsightCM es la plataforma de National Instruments para hacer monitoreo desde la medición de las variables hasta la conectividad con un software corporativo, como sea un SAP o sea un Oracle, el software de gestión del negocio. Entonces, hay muchas tecnologías disponibles para hacer esta conectividad y aquí ustedes pueden mirar algunas de ellas. La tercera posibilidad con la plataforma de monitoreo es que tengamos la posibilidad de administrar menos herramientas de software. Entonces, es muy común que miremos en el mercado empresas muy expertas, muy especialistas en algunas áreas, y ahí vamos a tener algunas empresas trabajando la parte de sistemas de seguridad en una máquina, otras empresas trabajando automatización de la industria, automatización industrial. Otra empresa puede agregar medición de vibración, por ejemplo. Una otra empresa agregar capacidad de tener, como está aquí, una imagen térmica, una termografía de las máquinas. Y es muy posible que al final ustedes estén trabajando con un montón de sistemas, un montón de empresas, y el reto que van a tener en manos es conectar todas esas informaciones en un reporte tal vez para que esto sea presentado arriba. Entonces, se queda un reto importante que nosotros buscamos ayudar y simplificar para nuestros clientes, de forma que proveyendo una única plataforma que puede sacar mediciones en campo, cerca de las máquinas, hacer medición con sensores, tener controladores junto a las máquinas, llegar a conectar con una plataforma de software de gestión de la empresa y también conectarse a otras herramientas de software que ya puedan estar en la empresa, agregar todas las informaciones en esta plataforma única y por allí proveer las informaciones a la gestión de la empresa, a los análisis. En el punto de reducir datos inútiles que les comenté, hoy es muy común que cada día adquirir los datos se quede más sencillo, menos costoso. Se queda también el punto de que hay muchos datos disponibles y si no tenemos la capacidad de analizar estos datos, de transformar estos datos en una información importante, estos datos solo van a complicar mucho más nuestro trabajo, nuestro día a día de manutención. Entonces, lo que trabajamos mucho con los clientes es que los controladores que van a sacar datos, que van a integrar con otros sistemas y concentrar estos datos, que tenga sí una capacidad de procesamiento cerca de la máquina. Llamamos mucho procesamiento en el edge, en términos ahí de industria 4.0 o de IoT industrial. Decimos que hay un edge que está entre estar cerca de la máquina o estar en el nivel corporativo, y que en este punto de estar cerca de la máquina tengamos la capacidad de implementar no solo la colecta de datos, pero también algunos análisis
para que enviemos a los servers, a las bases de datos, ya algún nivel de información procesada, que no sea todos los datos directamente. Porque si no tenemos este nivel de procesamiento, agregamos medición de vibración en línea, por ejemplo, es muy simple llegar a gigabytes o terabytes de datos que se quedan muy complejos, muy complicados de procesar si no hay ya algún nivel de preprocesamiento en esos datos. Con estos pilares, con estas soluciones que les comenté, de tener tanto la plataforma que va desde la medición hasta el nivel corporativo, de tener los controladores con capacidad de implementar preprocesamiento, tenemos algunos casos de éxito muy interesantes con clientes y voy a compartir algunos de esos con ustedes. El primero que me gustaría compartir es este caso de estudio del Metro de Londres, el London Underground, que usó el controlador de National Instruments y esta plataforma de software para implementar un monitoreo del sistema de señalización del metro, de los trenes. Con esto, ellos estiman que tuvieron una reducción de fallas que pasaba usualmente de 4 fallas por mes para menos de una falla por año. Porque como tienen en sus manos el monitoreo en línea de todo el sistema, ellos pueden actuar antes de que la falla sea algo que va a parar el metro. Entonces, con eso mejoran tanto la calidad de vida de las personas que viven y usan este sistema de transporte, cuanto el costo de mantenimiento, el costo de manutención, y inclusive se queda una situación política importante una vez que el sistema de transporte de ciudades grandes se queda algo que los políticos usan también como su plataforma de gobierno. El segundo caso de estudio que me gustaría compartir fue implementado por un aliado de integración de National Instruments que se llama Ventura Aerospace en FedEx, en los aviones de cargo de FedEx. Ellos implementaron sistemas de monitoreo para supervisionar cuestiones de incendio en cargas, cuestiones de problemas con las cargas específicamente dentro de los aviones. Entonces fueron implementados 15 sistemas por aeronave y ellos tuvieron un éxito muy interesante por cuenta de la plataforma bastante integrada de tanto el hardware para monitorear las mediciones con sensores, cuanto la facilidad de la plataforma de software. Ellos dicen que pudieran evolucionar de prototipos a el sistema final muy rápido, en un tiempo muy pequeño, y eso fue un diferencial que les permitió ganar esta oportunidad con FedEx. Un otro caso de éxito interesante fue en Inglaterra. La empresa National Grid es la empresa de Inglaterra, del gobierno de Inglaterra, que está responsable por los sistemas de transmisión de energía. Entonces son las líneas de transmisión que van desde las usinas de generación hasta los puntos de distribución en las ciudades. Ellos necesitaron mejorar la calidad y monitorear cuestiones relacionadas a armónicos, a calidad de la transmisión de energía, y se usa mucho un concepto del Phase Measurement Unit, unidad de medición fasorial, y ellos implementaron estos PMUs con los equipos de National Instruments, y con la plataforma de software pudieron tener esas informaciones de detalles de calidad de la transmisión de energía distribuida por la línea de transmisión. Pueden imaginar que son muchos kilómetros, pero un ejemplo, los equipos tienen capacidad de tener sincronización por GPS, y ahí pueden sincronizar mediciones que están muy lejas de las otras. Y esta capacidad del software de tener conectividad por distancia a estos muchos equipos, ellos pudieron verificar y monitorear toda la información que está
distribuida por toda la línea de transmisión. Entonces fue un caso bastante interesante en Inglaterra. Este, que es el penúltimo caso de éxito que voy a compartir, fue hecho en China. Es una industria de acero de China. Ellos implementaron monitoreo de las máquinas de generación del acero, de producción de este acero, y experimentaron una reducción de paros por inactividad, reducción por mantenimiento de estas máquinas. Ellos reducieron algo como 250 horas por año. Y con esta reducción, ellos tuvieron una economía para la empresa, una mejora de la lucratividad de los negocios de alrededor de 11 millones por año. Entonces, es algo que en un año la implementación del sistema de monitoreo se pagó tranquilamente, de forma muy directa. El último caso este es el penúltimo caso de estudio, fue con una empresa de generación de energía en Estados Unidos, se llama Duke Energy. Ellos necesitaban hacer monitoreo para mejorar la estrategia de manutención de sus generaciones, de sus usinas de generación. Entonces, por allá, muchas de las usinas son termoeléctricas y ellos necesitaban monitorear especialmente las turbinas y los transformadores de las usinas. Pero necesitaban hacer este monitoreo en alrededor de 60 plantas, 60 usinas de generación, de 80 que tienen distribuidas en Estados Unidos. Y con la solución de National Instruments, ellos lograron implementar el monitoreo en las 60 plantas, las 60 usinas, de forma distribuida, con la capacidad de proveer la información hasta la matriz, la oficina central de ellos, ya con informaciones procesadas y de forma que mismo el presidente, los gerentes de la usina tienen acceso a cómo está la información de mantenimiento de cada una de estas 60 plantas, llegando, si quieren, hasta cada máquina que hay en esas plantas. Entonces fue un caso muy grande, muy interesante con el uso de esta plataforma integrada llamada Insight 100. Este sí, el último, es con una otra industria de generación de energía en Estados Unidos, es la LGIE y la Kentucky Utilities. Son dos empresas como una joint venture, y el gran reto de ellos es que hay un solo equipo de mantenimiento para las diferentes usinas. Entonces, el equipo de mantenimiento se queda en la oficina central y tiene que viajar por las usinas. Tener el monitoreo en línea y distribuido en sus usinas permitió a ellos economizar los viajes que usualmente tomaban como 8 horas para llegar a una usina. Ellos pueden, desde su oficina central, tener acceso a los datos, ya hacer los análisis y reducir el tiempo de diagnóstico para algo como 1 hora. Entonces fue una ganancia de productividad muy importante para la industria. A partir de estos casos, me gustaría mostrar a ustedes cuál es la arquitectura de esta plataforma, cómo está pensado este sistema de monitoreo, que, como les comenté, parte desde los sensores que están conectados a los activos, haciendo adquisición de estos datos, un nivel de pre-análisis de estos datos. A partir de eso, y en este punto, con los sensores, los dispositivos de monitoreo, estamos en lo que llamamos la tecnología operativa. Es el nivel de la industria. Usualmente lo que los ingenieros, los técnicos de manutención están acostumbrados cuando hacen sus rutas de colecta de datos. A partir de ahí hay lo que llamé algunos minutos atrás a el edge, esta frontera, que es la conexión de esta tecnología operativa
a la tecnología de información, a los servidores, a los sistemas de información de la empresa. Y usualmente es un reto tener la capacidad de hacer esta conexión. La plataforma que estoy presentando a ustedes, la plataforma de National Instruments, busca trabajar en los dos niveles, tanto el nivel de la tecnología operativa, cuanto estar en un servidor conectado a todos estos equipos, con todo lo que es importante de seguridad de información, de si necesitan cualquier redundancia, todo esto puede ser previsto. Y en este servidor de datos, a partir de ahí, proveer las informaciones al nivel corporativo. Sea abajo lo que está esta infraestructura, que ahí sería almacenar en una base de datos, conectar a un sistema de información corporativo, sea un SAP o sea un sistema de gestión cualquier de la empresa. Y arriba, la aplicación web sería la interfaz con este sistema de monitoreo, sea por el gestor del sistema de monitoreo o sea por los técnicos o los ingenieros de mantenimiento que van a acceder a los datos y hacer las análisis. Todo esto es hecho por aplicaciones web. Entonces, puede acceder desde un tablet, un smartphone o su computadora. Hay algunas investigaciones, algunas provisiones por institutos y una de las provisiones fue hecha en 2017 por este instituto IDC, que es de Estados Unidos. Estaba a decir que para este año al menos 40% de los datos creados por la IoT industrial, ellos serían almacenados, procesados, analizados y actuarán en la red o en el perímetro de la red. Entonces, es muy importante la cuestión de conectividad de red en esto. Y como les comenté, es muy importante tener la capacidad de algún nivel de preprocesamiento en la máquina, muy cerca de los datos. Porque si miramos una máquina simple, un motor o una bomba que está en la empresa, si hacemos el monitoreo de las variables de esta bomba, agregando, por ejemplo, vibración, temperatura, presión de la bomba, es muy simple llegar a algo como 20 gigabytes de datos por día. Si miramos una planta de generación de energía con múltiples máquinas monitoreadas, podemos muy fácil llegar a casi 1,5 terabytes de datos por día. Es un volumen de datos enorme, muy enorme. Entonces, es importante que cuando pensamos en el sistema de monitoreo de estas máquinas, que tengamos algún nivel de evaluación de estos datos, de análisis de estos datos, ya en el momento de la colecta, ya en el equipo de colecta de datos que tenga la capacidad de procesar esa información y enviar la información ya con algún nivel procesada. Con esto logramos ahí sí bajar aquellos niveles de datos a niveles que son más simples de trabajar, simples de almacenar, simples de analizar. Entonces, aquí es un ejemplo, mirando una bomba, tenemos el motor, tenemos usualmente medición de vibración con acelerómetro, usualmente va a tener un panel con los equipos, tanto el equipo de adquisición de datos, de análisis y los equipos de red para tener la conectividad. Y estos datos van usualmente por un cable de red, ya por un conducto a una sala de información o una sala técnica donde va a ser concentrado y enviado para el servidor o mismo directamente para el servidor. Volviendo a aquel primer slide que les mostré, los beneficios de esta que llamamos de la IoT industrial, o muchos también usan los términos de la industria 4.0, de la manutención más inteligente, es que independiente de cuál es el activo que ustedes van a monitorear, a
agregar conectividad, sea un activo de prueba en una manufactura, o sean equipos de producción, activos operativos, o utilidades, o equipos de transporte, equipo pesado. Lo que buscamos en cualquier de estos con estas capacidades de conectividad es aumentar el tiempo de actividad de estos equipos con mantenimiento predictivo, bajar que no tengamos una falla que no está planeada y también un paro de estas máquinas que no esté planeado, que podamos planear el mejor momento de hacer este paro y actuar la manutención solamente en las partes que realmente ya están con una falla, un desgaste directo. Muchas veces se trabaja con la manutención preventiva, una prevención, pero a veces un paro preventivo es ahí que se pone un problema en la máquina. Entonces, la manutención predictiva nos permite llegar a hacer paros realmente cuando la máquina está llegando a tener un problema y actuar solamente en las partes que van a tener problemas realmente. Y con esto, agregando estas informaciones, agregando este conocimiento de las máquinas, también es posible mejorar el diseño de lo que estamos fabricando, de lo que estamos produciendo por medio de estos datos que vamos a retroalimentar en todo el proceso de diseño, de desarrollo del producto que estamos a proveer. Si es un producto de proceso, sea una industria de energía, por ejemplo, podemos mejorar la calidad de energía que está siendo generada, que está siendo proveída, que estamos proveyendo por medio de todas esas informaciones. Y algo que también me gustaría agregar es que National Instruments es una empresa que tiene una oferta muy interesante, muy amplia con esta temática de monitoreo, pero buscamos también no solo proveer todo, pero también estar disponible y conectado a otras soluciones de mercado que agregan algo interesante. Entonces, por ejemplo, en términos de infraestructura de TI, de los servidores y todo, sabemos que, por ejemplo, la HP, la HP, Hewlett Packard Enterprise, ellos tienen una experiencia, son muy expertos en esos términos de infraestructura de TI corporativo. Entonces, las soluciones de National Instruments para colección de datos, para sensores, procesamiento de borda, está totalmente compatible con las soluciones de HP. La OSIsoft es una empresa muy enfocada en lo que se dice de las bases de datos para los históricos de las máquinas. Almacenar y tener el contexto de cómo funciona la máquina en sus condiciones. Es importante tener el histórico de los datos. OSIsoft es un experto muy fuerte para los historiadores de datos. Y la empresa PTC es una empresa muy experta en hacer análisis relacionadas a inteligencia artificial, agregar cuestiones como realidad aumentada. Estos son puntos interesantes a veces para agregar en esas manutenciones, para facilitar el trabajo de los ingenieros, de los técnicos de manutención, y la solución de NI también está compatible con esto. Entonces, solo un resumen para, llegando al final, la amplitud de esta solución que estoy explorando con ustedes por parte de National Instruments es que trabajamos desde el bajo nivel con los sensores, con cámaras, sean cámaras normales o termográficas, adquirir datos, cualquier que sea la variable que ustedes necesitan monitorear y cualquier que sea el sensor que ustedes van a seleccionar, pasando por el controlador que va a estar cerca de esa máquina, haciendo la colecta de datos, el preprocesamiento, y llegando a los altos niveles corporativos, agregando estas informaciones a bases de datos o proveyendo los datos a los ingenieros y técnicos para hacer las análisis sin necesitar ir a la máquina, ganando bastante tiempo y productividad. Todo esto está cubierto
por un portafolio muy extenso de productos, tanto de hardware cuanto de software, especialmente con esta herramienta, esta plataforma de software que les presenté, que es el Insight 100. Entonces, con esto es el resumen de lo que me gustaría compartir con ustedes. Voy aquí a dejar mis contactos. Trabajo mucho para la asistencia a Uruguay con nuestro aliado Coacin, pero si necesitan cualquier duda, cualquier información adicional, también dejo mis contactos directamente y de pronto ya agradezco a la atención de todos, al tiempo que están invirtiendo en esta charla y me pongo abierto a cualquier dudas, preguntas que tengan en esta u otras temáticas relacionadas a hacer mediciones, monitoreo, y automatización de pruebas, de ensayos. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos y vamos los próximos minutos pasar un tiempo aquí con el chat con ustedes para responder a las preguntas. Bueno, hola a todos. Estamos recibiendo unas preguntas acá. Rodrigo, ¿me escuchas, no? Sí, te escucho, Numa. Bueno, Julián pregunta si se puede contar un poco más con respecto al análisis de datos con inteligencia artificial. Perfecto. Yo estaba escribiendo un poco por el chat, pero realmente va a ser más productivo responder directamente aquí hablando. En ese punto es algo que la industria está buscando mucho en ese tiempo, especialmente. NI ya tiene algunos algoritmos específicos para implementar en el análisis con inteligencia artificial, especialmente en lo que hablamos de hacer análisis por asignatura de motores eléctricos, por corriente eléctrica. A partir de la medición ya se puede extrapolar algunas posibles fallas. También es posible hacer esto por asignatura electromagnética de máquinas, con mediciones de descargas parciales, por ejemplo. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, es algo muy amplio. Entonces, mucho más que solo tener ya disponible de nuestra parte los algoritmos listos en inteligencia artificial, también buscamos agregar y estar compatibles a otras plataformas de inteligencia artificial. Entonces, toda esta plataforma que les mostré pueden también agregar servicios de nube, algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, de Google con TensorFlow, algoritmos de inteligencia artificial por IBM Watson. Todo esto es posible y usualmente se requiere con la inteligencia artificial monitorear por un tiempo la máquina en una condición normal. Este algoritmo va a aprender el funcionamiento de la máquina, los datos en una condición normal y después, a partir de eso, va a tener la capacidad de interpretar un cambio en alguna variable que posible falla puede estar llegando a iniciar. Entonces, esto tenemos algunos algoritmos y tenemos conectividad con los de mercado. Bien. Nikos pregunta, una pregunta interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Como especialista en el área, ¿tú crees que el mayor desafío que tenemos como empresas es la adquisición de datos o el manejo de esta gran data y cantidad de información? Sí, este es un punto bastante interesante y gracias Nikos, por la pregunta. Si miramos mercados ya un poco más desarrollados, más fuertes, como Estados Unidos o Europa, ellos pasaron por ese tiempo, tal vez unos años atrás, con el reto de hacer la colecta de datos de forma automatizada, agregar adquisición de datos. Entonces, para mercados ya más fuertes, ellos están mucho más en el reto de gerenciar, manejar esas grandes cantidades de datos. Nosotros acá en América Latina, yo puedo decir que tal vez aún estamos trabajando el punto de adquirir los datos,
ya está hoy más sencillo tener, hay bastante opciones, ENAI es una de estas para agregar la capacidad de adquirir los datos, pero por supuesto el próximo paso, después que las empresas tienen los datos en manos, se muestra el reto. Si la empresa no pensó desde el inicio en ese punto, se presenta el reto de cómo manejar estos volúmenes enormes de datos, cómo trabajar eso. Tenemos algunos datos con experiencia en clientes que cuando implementaron solamente la adquisición de datos y esperaban que sus ingenieros simplemente iban a trabajar con eso y hacer los análisis de datos, llegaron como algo como tener la capacidad y realmente analizar los datos de solamente 5% de todo que estaban colectando. Entonces, es algo muy común y por eso es importante aprovechar la experiencia que ya está en estos otros mercados y tal vez pensar desde el inicio en algo que tanto va a agregar la capacidad de adquirir los datos, cuanto agregar la capacidad de hacer los análisis. Bien. Después hay una pregunta de Julián. Va bien para nosotros, pero bueno, yo creo que en esto que preguntas sobre si disponemos de algún software para carga de datos de medición de corriente, megado, vibraciones, temperaturas, etcétera, y indicando que ya tienen algunas cosas como cámara termográfica. Bueno, creo que InsightCM es una buena alternativa. No sé, exactamente. InsightCM es la plataforma principal de ENAI para monitoreo. Es una herramienta de software que tiene esta amplitud. Usted va a instalar en un server. Por medio de la herramienta puede configurar los nodos de medición, los equipos que están cerca de las máquinas, configurar la forma de acceso a estos datos por los ingenieros, mirar las gráficas, ya hacer la extracción de características y empezar a hacer los diagnósticos. Entonces, es una herramienta bastante completa y si tiene interés, Julián, podemos explorar después su caso específico para verificar cuánto se aplica esta solución, pero por parte de National Instruments sería esta la herramienta principal llamada InsightCM. Es la herramienta de software para cargar los datos, datos de medición, tener procesamiento, preprocesamiento, visualización en gráficos, análisis y generación de diagnóstico. Bien, tenemos otra pregunta de Samuel. Pregunto, una vez detectado el error, identificado los riesgos y sus peligros, ¿podríamos a través de sistemas remotos hacer la reparación y o desactivación de ese equipo? Sí, esto es algo que se depende en caso a caso de clientes. Hay clientes que realmente les gusta separar lo que es automatización de lo que es monitoreo, tener incluso sistemas separados, pero realmente es una posibilidad y ahí va el nivel de customización, de particularidad de cada proyecto de monitoreo, pero sí, usualmente al menos la capacidad de hacer el paro, por ejemplo, por esta deactivación remota, es algo que es usual agregar. Hacer la reparación de forma remota es algo que ahí se queda muchas veces un poco más difícil, pero depende mucho de cuál es el activo, cuál es la máquina que estamos considerando. Bien. Gabriel pregunta, o le gustaría saber si hay algún ejemplo mostrable de monitoreo de condición por sensores ultrasónicos o de vibración sonora instalados de forma estática. Ok, sí. Muchas veces monitoreamos máquinas que son máquinas bastante dinámicas. Les comenté en el caso de la industria de la usina de generación de energía. Es un caso donde usualmente máquinas muy importantes para el proceso de la usina son turbinas, por ejemplo.
Esas máquinas tienen una dinámica muy importante y la medición de vibración les agrega bastante información de cómo está la máquina, si hay algún problema con los rolamentos, con las partes de la máquina. Entonces, vibración es algo que es muy común de trabajarnos y hacer mediciones. En casos de sistemas de monitoreo en línea, usualmente se queda un o algunos acelerómetros conectados de forma estática, instalado en la máquina por todo el tiempo. En algunos casos, sí, no es posible llegar e instalar un acelerómetro. A veces es posible trabajar con un micrófono de instrumentación que se pone cerca de la máquina y por el sonido, por el audio que va a generar por cuenta de esta vibración, se puede también evaluar casi que las mismas características que estaríamos haciendo con la vibración. Se queda un poco más complejo por cuenta que el fenómeno primero es detectable por una vibración mecánica y después se queda detectable por un micrófono, por el sonido. Por más que los micrófonos son muy sensibles, no va a ser tanto cuanto un acelerómetro conectado mecánicamente a la máquina. Pero sí es una posibilidad en muchos casos cuando no es posible hacer la instalación física de un acelerómetro, se considera la instalación de un micrófono de instrumentación. Bien, creo que esto también contesta la segunda parte de la pregunta de Gabriel, que dice, no vibración mecánica por medios continuos, Ajá. Vibración sonora, sensores apuntando a una zona. Exacto. Bueno, acá ponía boca, sí, porque se ve que escribió la pregunta antes de que terminaras de explicar esto último. Creo que sería bueno, hay una pregunta más ahora de Francisco, pero antes de salir de esto, sería tal vez interesante, Rodrigo, preparar una otra demostración, otra sesión con una demostración del Insight CM. Rodrigo, no, teníamos una pregunta de Francisco sobre el costo aproximado, el precio aproximado por punto de monitoreo o por punto de medida. Perfecto. Que no sé si existe esa medida, pero tal vez tengas alguna aproximación. Sí, esta es una medida importante y usualmente el punto de medición más importante y también con un costo más significativo es el punto de vibración. Entonces, usualmente llegamos a tener, dependiendo de la cantidad de controladores que vamos a necesitar en la implementación y dependiendo de la instalación de software, cuántos servidores vamos a usar. Esto varía un poco, pero es posible llegar para aplicaciones que tienen una cantidad grande de sensores y usan las tarjetas, los módulos con más volumen de sensores, se llega a algo alrededor de $600 a $800 americanos por punto de vibración. Bien, los precios que menciona Rodrigo son los de exportación. Exacto. National tiene un sistema, pueden acceder a los precios en el sitio de National, incluso incluyen los costos de fletes, creo que en la totalidad de los casos, con lo cual esos precios les da una buena idea de lo que saldría el material ya dispuesto para su importación. Exactamente. Hay que recordar que la propiedad intelectual, todo lo que tenga que ver con software y servicios, tiene una retención aquí del 12% y que eso hay que adicionarlo localmente para que el proveedor reciba lo que realmente vale su software o su servicio. Y después, bueno, con el resto de los materiales, lo que cuestan, lo que son los gastos de importación y el TGA y demás. Pero bueno, es una buena medida para tener una relación, no sé, por decir, le pondría un margen de un 15-20% para hacerme una idea de lo que puede salir localmente. Por el tipo de preguntas que se han hecho, sería bueno
organizar otra sesión con una demostración del Insight CM. Y bueno, queremos ver si yo asistí a algunas, si se puede hacer una demostración bastante completa o muy ilustrativa en lo que dura una sesión de este tipo, ¿no? Como la que estamos haciendo ahora. Exactamente, sí. Tenemos la disponibilidad. Este sistema se encuentra para demostraciones instalado en el edificio matriz de National Instruments, haciendo monitoreo de los sistemas de aire acondicionado y podemos acceder a eso desde aquí. Es un sistema que está en Texas, Estados Unidos, y mostrar a ustedes, explorar las capacidades del software, cómo va a mirar los datos, cómo son algunas de las configuraciones. Todo esto es posible hacer en línea en una presentación virtual. Bien. Bueno, entonces el resto tenemos muchos agradecimientos y saludos en el chat, que también, bueno, agradezco y los saludo a todos, les agradezco, les agradecemos desde Coasim, desde National Instrument, esta oportunidad que nos dan de escuchar lo que tenemos para proponer. Van a seguir siendo invitados a las próximas charlas que demos, y seguramente y especialmente hasta de Insight CM, que creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos, saludos, cuídense y nos vemos en la próxima. Igual, me gustaría solo agradecer a todos por el tiempo, por la disponibilidad y pedirles que cuídense y seguimos así. Tal vez en una próxima charla traemos también alguna demostración práctica para ustedes. ¿Okay? Muchísimas gracias.